¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos la semana ahora a partir de las 9, como siempre, en esta casa. Hoy queremos analizar los resultados de las elecciones en Cataluña. Lo haremos también en clave valenciana y analizaremos ese plan anunciado ayer por el gobierno de Carlos Mazón, Plan Simplifica. Lo vamos a hacer con tres contertulios de lujo. Nos acompaña el diputado tercero de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, político, abogado Vicente Ibor. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí con temas tan interesantes. Además, con esas elecciones en Cataluña, que difícil la gobernabilidad, lo vamos a ir viendo. Yo lo veo, lo que vamos a comentar ahora, pero lo veo extremadamente complicado. Bueno, pues bienvenido, Vicente. Gracias por estar con nosotros. Es director del medio Actualidad Valencia, siempre siguiendo la actualidad. Santiago Calaforra, buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? ¿Sorprendido por el resultado de las elecciones en Cataluña? Muy sorprendido y sobre todo expectante por ver cómo se solventa este enlace con unas europeas de por medio. Bueno, pues apasionante, como siempre, nos tiene la política. Sí. Gracias, Santiago. Y nuestro tercer invitado es abogado, concejal socialista en Massanassa, siempre también muy pendiente de toda la actualidad política. Fran Raga, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Será Puigdemont el próximo presidente de Cataluña? No lo creo. El que ha ganado las elecciones es Salvador Illa y, como ya ha anunciado, intentará la investidura. Bueno, pues el PSC, como dice Fran, gana las elecciones en Cataluña. El independentismo pierde fuerza. Puigdemont dice que va a pugnar con Illa por la investidura. Aragonés asume la derrota. Todo esto fue el resultado de las elecciones en Cataluña. Primeros efectos de los resultados electorales en Cataluña. El presidente en funciones, Pere Aragonés, abandona la primera línea de la política. Asume la caída de escaños de su partido, Esquerra Republicana, de 33 a 20 en estos comicios. Pasa a ser tercera fuerza en el Parlamento catalán. Por responsabilidad con Cataluña y con Esquerra Republicana, esta mañana he comunicado a la Permanente Nacional de mi partido mi decisión de no tomar el acta de diputado y, por lo tanto, no formaré parte del próximo Parlamento de Cataluña y abandonaré la primera línea política. Esquerra Republicana pasa a la oposición y no arroja luz sobre un gobierno del PSC con Salvador Illa, ganador de las elecciones con 42 escaños. Mayoría insuficiente para formar gobierno. Su opción preferente es un pacto de izquierdas. Aunque ellos hayan decidido que estarán en la oposición, que no bloqueen la posibilidad de que el Partido de los Socialistas gobierne Cataluña. El segundo más votado, el expresidente Carles Puigdemont, fuera de España porque está huido de la justicia desde el proceso soberanista, ha anunciado que se presentará a la investidura. Nosaltres podem agrupar una majoria coherent, no absoluta, però sí una majoria coherent, més àmplia, per tant, de la que no pot sumar el candidat del Partit Socialista. Cualquier decisión que se tome en Cataluña puede afectar al gobierno central de Pedro Sánchez, porque su investidura fue apoyada por los dos partidos independentistas catalanes, Junts y Esquerra Republicana. Ahí está la cuestión, ¿no? Que depende Pedro Sánchez, ¿no? de sus votos. ¿Bloqueo sería la palabra, Vicente Ibor? Bueno, en primer lugar, Aragonés ha sido coherente, es decir, ha tenido un batacazo electoral y ha dimitido. No estamos acostumbrados a que eso pase, sino que se atrinchera. Por ejemplo, Ciudadanos se atrinchera y ha anunciado que se va a volver a presentar cuando ha quedado fuera del Parlamento catalán. Con lo cual, en principio, yo creo que es una respuesta correcta al resultado electoral que han tenido. Pero es que Esquerra Republicana ha tenido ese resultado por apoyar a Sánchez. Que a nadie se le engañe, que a nadie se le escape ese detalle, porque para los independentistas ha sido una especie de traición y eso ha sido aprovechado por el PSC y ha sido aprovechado por el propio Junts, que también ha mejorado sus resultados electorales. Claro, si tenemos que pensar que ahora Esquerra Republicana va a seguir apoyando al PSOE, a Sánchez a través de Illa, votándolo como presidente sin más contraprestaciones, seguirá cayendo Esquerra Republicana. Y por mucho que digan que ahora van a estar en la oposición, no dejan de ser un partido de gobierno en Cataluña y, por tanto, va a intentar remontar en las próximas elecciones. Tampoco veo a Junts, a Puigdemont apoyando a Illa, es decir, Junts va a pedir el apoyo para Puigdemont. Y si no lo da Illa, ya lo ha dicho con toda claridad, también hay que dejar claro que jamás nos ha dicho una cosa que no cumpliera. Puigdemont tiene muchísimos defectos, pero mentir no es uno de ellos. Y ha dicho que no va a apoyar a Sánchez, que en este caso a Illa, sino que va a presentarse él como presidente a la Generalitat. Por lo tanto, yo creo que se avecina un bloqueo importante. O eso,
o una cesión vergonzosa a los independentistas por parte del Partido Socialista, que creo que tampoco se lo puede permitir, no solo cara a las europeas, sino para lo que venga después de las europeas, claro, por si hubiera un adelanto electoral debido a la inestabilidad parlamentaria a nivel nacional. Con lo cual, la palabra que creo más adecuada es bloqueo. Bloqueo, dice Vicente Ibor. Nos haces una radiografía de las diferentes situaciones y escenarios o nuevas elecciones. Sí, de todas formas, todo va a ser un juego de cartas con muchos faroles y hasta las europeas realmente no veremos cómo se levantan las cartas. Puede haber una amenaza de presentarse a unas elecciones de una persona que no puede entrar en el país sin ser detenido en este momento. Puede haber una amenaza de un bloqueo y una posible convocatoria electoral de elecciones catalanas que no se produciría hasta después de las europeas, o incluso una amenaza de bloquear, que no olvidemos que parte del juego de Cataluña se juega en Madrid, y un posible bloqueo de gobierno, de decir bloqueamos los votos que necesitas para sacar adelante cualquier ley. Y no hay manera de gobernar. Y no hay manera de gobernar en Moncloa. Entonces todavía... Pero eso es un bloqueo también a nivel nacional, doble bloqueo. Sí, desde luego. Pero todo va a ser de momento muchos faroles porque están las europeas de por medio. Y esto es como siempre, no podemos parecer amigos cuando tenemos unas elecciones ahí en ciernes. Fran, ¿qué pasará? Bueno, a los que seguimos la política, incluso a los que estamos un poco más vinculados a ella, nos encanta hacer este tipo de predicciones, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy tenemos que jugar un poco con los hechos que tenemos y con los resultados que tenemos. Y creo que es muy importante resaltar, de algún modo, que en Cataluña los ciudadanos nos están mandando un mensaje claro, y es que esa mayoría independentista que teníamos en los últimos años, por múltiples factores, ha venido a menos, digamos, ha pasado de representar, si no me equivoco, 70 y algo diputados a representar 50 y pocos. Eso creo que es una buena noticia después de años, ya no tanto porque suban unas marcas o bajen otras, sino porque después de tantos años de bloqueo en el sentido institucional, después de tantos años de procés en el que las empresas se iban, en el que había una inestabilidad en las calles de Cataluña, en el que había incluso episodios de violencia, después de todos esos años, la situación, después de unas políticas de diálogo, de consenso, de acuerdos y después de un proceso judicial, también hay que decirlo, pues están mejor. La sociedad catalana está mejor y los ciudadanos así lo votan. Es decir, los ciudadanos, en mi opinión, han enviado un mensaje muy claro, que es que no quieren que estos partidos que provocaron o promocionaron esta situación, el mal llamado procés, continúen al frente del gobierno de Cataluña, al menos con una mayoría absoluta. Creo que eso es una buena noticia y, sobre todo, creo que abre un tiempo nuevo. En ese sentido, creo que el partido ganador, que es el PSC, está obligado a capitanear ese tiempo nuevo y a intentar formar un gobierno con las fuerzas de una ideología, similar, ¿no? Vamos a escuchar a la ministra portavoz Pilar Alegría. Rechazaba en rueda de prensa esta mañana que la estabilidad parlamentaria del gobierno, dice, esté en riesgo por el resultado de las elecciones en Cataluña. No nos cabe ninguna duda que va a haber gobierno en Cataluña que atienda a esa petición de los catalanes de abrir una nueva etapa y, sobre todo, que a esta legislatura le quedan 3 años como poco. Creo que hay que atender claramente al mensaje tan claro que han trasladado los catalanes y las catalanas pidiendo una nueva etapa, abrir un nuevo tiempo en Cataluña. Abrir un nuevo tiempo. Por cierto, sacaba pecho Fran de los resultados del PSC. El Partido Popular, Vicente Ibor, también saca resultados positivos comparados con las últimas elecciones en Cataluña. Sí, pero comparados con un suelo muy bajo, claro, es decir, una anomalía. Es decir, que el PP tuviera 3 diputados en las Cortes catalanas es una anomalía. Por lo tanto, también es un espejismo. Es verdad que no es el mejor resultado que ha tenido el Partido Popular y va a depender si ha tocado techo o no ha tocado techo y puede ir remontando en las siguientes elecciones. Por eso, las elecciones europeas es un buen momento, un buen test para saber si se sigue consolidando en toda España y en Cataluña, porque el CIS de Tezanos hoy ha hecho una predicción asombrosa. Espero que sea errónea como todas las demás que ha hecho hasta ahora, porque no ha acertado prácticamente ninguna, pero bastante asombrosa en cuanto a la mejora del Partido Socialista a nivel nacional al día siguiente de las elecciones catalanas. Pero bueno, la verdad es que el resultado del Partido Popular es para sacar pecho, porque ha quintuplicado el número de diputados, es un ascenso que pocas veces se ve en tan poco periodo de tiempo, y creo que es un buen resultado para nosotros, desde luego. En torno a las declaraciones que decía Pilar Alegría, Santiago,
No lo duda, dice que no va a interferir ese resultado con el gobierno, ¿no? Con la estabilidad del gobierno. Lo que me sorprende es que cuando no ha habido una amenaza visible esté asegurando que se va a culminar la legislatura. Claro. Es decir, ahí sí que ha debido haber alguna amenaza velada para que tengas que salir en una rueda de prensa en Moncloa y decir, no, vamos a votar la legislatura. Tampoco se ha planteado como primer tema decir, de repente se acaba la legislatura a nivel nacional y esto puede condicionar el calendario electoral. Entonces ahí, como aquello, ¿no? De excusatio non petita, accusatio manifiesta. Es decir, tú estás dando aquí justificaciones de algo que no se ha puesto sobre la mesa. Estamos hablando de la estabilidad del gobierno de Cataluña y de repente salimos a defender que vamos a completar la legislatura en Madrid. Fran, te lo preguntaba anteriormente, ¿crees que Pedro sería capaz de darle la presidencia a Puigdemont? Pues yo entiendo que no. Creo que no tiene ningún sentido. Son partidos que, además de a nivel ideológico, a nivel programático y a nivel pragmático, aunque pueda parecer lo mismo, son completamente distintos. Creo que el PSC ha ganado con claridad y con rotundidad las elecciones, independientemente de que el PSOE y Junts tengan un acuerdo puntual para la investidura, que además no solo hablaba de la famosa amnistía, que por cierto todavía no ha culminado, quiero decir, hablaba de muchas otras cosas que, si Junts quiere que se sigan llevando hacia adelante, pues tendrá que tener un presidente que sea proclive a ese acuerdo y no otro. Entiendo que el que ha ganado las elecciones es el PSC y que Junts, pues en este caso, tendrá que conformarse con la oposición, que es, por otro lado, donde lo han enviado los ciudadanos de Cataluña. Bueno, pues el presidente del Partido Popular, Feijóo, lo tiene claro. Pedro Sánchez hará presidente a Puigdemont. En consecuencia, sé que muchos ciudadanos en Cataluña y en toda España no entienden cómo es posible que, con el peor resultado del separatismo y sin mayoría, sigan teniendo la llave de Cataluña y la llave del Gobierno de la Nación. La respuesta es sencilla, es Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez no hubiera elegido, siempre que ha podido aliarse con los independentistas, antes que perder el poder, hoy Cataluña tendría asegurada una nueva etapa sin independentismo. Para que haya una nueva etapa de verdad en Cataluña, sería imprescindible una nueva etapa también en España, porque es imposible enterrar el procés en Cataluña mientras se mantiene desde Moncloa. Así que esto está muy claro. El PSOE ha elegido sus socios, el independentismo. Ayer negó, por supuesto, que fuese a investir a Puigdemont, como antes negó que fuese a pactar con Bildu y como negó la amnistía. Vicente Ibor. Bueno, creo que lo que ha dicho es sentido común, es decir, los equilibrios son tan sumamente inestables en la política nacional y la política catalana que lo que decía Santiago, cualquier opción es posible y la sabremos después de las elecciones europeas. Yo creo que afirmar categóricamente ahora algo es temerario, porque no se puede decir, va a ser Puigdemont o va a gobernar illa, yo creo que es temerario. En cualquier caso, el gobierno que salga va a ser muy débil, porque si ella es capaz de ser investido, tendrá que pactar caso a caso o con Junts, o con Esquerra, o con el Partido Popular y Vox, o con quien sea, porque al final va a tener que gobernar como en España. Y si Pedro Sánchez pretende continuar la legislatura, tendrá que seguir haciendo cesiones a los separatistas para que todo sea un equilibrio muy distante. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer. Hombre, hemos visto el gobierno de España cómo se ha conformado, es decir, todo es posible cuando no hay escrúpulos para pactar con quien sea, pero la verdad es que es tan sumamente complicado que quizás lo mejor sería una repetición de elecciones en Cataluña, por lo menos. Claro, lo ideal sería que se convocaran a nivel nacional las elecciones cuanto antes, porque por mucho que diga la ministra, yo creo que mantener mucho más tiempo la agonía de la legislatura cautiva que tenemos a nivel nacional perjudica los intereses generales. En cualquier caso, la decisión es de una sola persona. Esperemos a ver qué dice. A ver qué dice. Convocatoria de elecciones en Cataluña. No estamos preparados para... No creo que la situación de una comunidad autónoma debe incentivar las elecciones generales. Ya. Otros muchos motivos habrá y ya hemos estado ahí con la reflexión de los 5 días, a ver si sí, que si por no. Cierto, le ha salido bien a Pedro Sánchez esta reflexión de 5 días. Como todo lo que hace que le sale bien. Tiene muchísimo. Rimidas, lo que toca lo convierte en nada. Sí, desde luego. Menos la economía, lo demás. Pero lo que sí que hay que tener claro en este aspecto es que tampoco de salida, cuando todavía están las urnas calientes, plantear, es decir, hay que repetir elecciones. Es decir, hay que abrir unas fases y no olvidemos una cosa, el portavoz y líder de Esquerra Republicana
se retira. Eso no quiere decir que ahora el que tome el mando diga, yo sí que quiero entrar a negociar. Es decir, todavía hay mucho en juego, y más cuando ha de cambiar quien tiene las manos del timón en uno de los principales partidos. Claro, decía Aragonés que asume la derrota, se retira de la primera línea política, decía que nos han puesto los electores en la oposición, decía, ¿no? Fran, pero sí que es verdad que aún da tiempo de pactar. Efectivamente, yo creo que allí en el Parlamento de Cataluña hay una mayoría clara de signo progresista, de signo de izquierdas, que es la suma de PSC, Esquerra Republicana y Els Comuns, que se asemeja mucho al gobierno bipartito que hay en España. En este caso habría un tercer partido dentro del gobierno. Y la verdad es que creo que esa es la postura o el camino que va a tomar el PSC, porque al final es el camino lógico y el camino, insisto, que ha dictado la ciudadanía. Decía Alberto Núñez Feijóo que, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Vicente, en que es temerario hacer en un sentido o en otro afirmaciones tan categóricas. Creo que las elecciones acaban de ser hace escasas 48 horas y que predecir lo que puede pasar pues, es altamente complicado. Sí que es verdad que, claro, lo que a mí tampoco me vale es decir, bueno, es que este señor va a hacer, Pedro Sánchez o Salvador Illa va a hacer presidente a Puigdemont. Bueno, es que usted se ofrece para algo distinto. Quiero decir, el Partido Socialista hace ya algunos años, no hace tantos, vivió un momento interno muy complicado cuando el Partido Socialista se abstuvo para que gobernase el Partido Popular en España, en aquel momento Mariano Rajoy, con un drama interno brutal, con lo que aquello supuso. Y yo me pregunto, no sé si cuando Feijóo se queja de algo que todavía no ha pasado, que es que el PSC quiere investir a Puigdemont, está deslizando que el Partido Popular se abstendría para que ella sea... Es imposible, no puede pasar. ¿No? Ya lo sé. Eso 100% no va a pasar. Ya lo sé que no va a pasar, Vicente, pero quiero decir, al final es que estás acusando a alguien de algo que no ha pasado, pero tú no ofreces tampoco ninguna la solución, que es votar a ella, después de lo que ha pasado en el Parlamento Nacional, es imposible. Es decir, esa postura, yo creo que a ningún analista se le ocurriría plantear esa posibilidad ni siquiera remota. Eso no va a pasar. Pero en el País Vasco... Más coherente, en el País Vasco pasó, pero se dejó entrever. Eso fue un error, a mi juicio. De hecho, al Partido Popular le ha salido mal la jugada, no va a repetir el error. Porque es que en este caso apoyar a ella no cambia mucho las cosas, porque va a seguir un Partido Socialista que depende de unos acuerdos parlamentarios nacionales con Puigdemont y con Esquerra Republicana, que no va a parar nada. Porque yo estoy seguro que si hubiera una gran coalición, Partido Popular, Partido Socialista, que dijera, nosotros somos constitucionalistas, no vamos a pactar con los separatistas, vamos a gobernar en España y en Cataluña, se podría hacer, pero eso tampoco va a pasar por parte del Partido Socialista. Yo sé que no va a pasar. Sí. Lo decía en el sentido de, claro, Alberto Núñez Feijóo se queja de una cosa, pero tampoco tiene ninguna alternativa. Muchas veces también esperamos, ¿no?, que cuando los políticos pues, se quejan mucho de una situación, en el fondo no estén deseando que esa situación pase. Y me explico. Muchas veces no puedo evitar tener la sensación de que los independentistas, por ejemplo, quieren un Abascal en el gobierno y Abascal necesita un proceso vivo quemando contenedores en las calles. Eso es una verdad como un templo, es verdad. Y considero que muchas veces también, en este caso, Alberto Núñez Feijóo, quiero decir, bueno, vale, sí, usted se queja mucho de los acuerdos con los independentistas, vale, pero ¿qué propone usted para que esto no pase? Porque las políticas de Sánchez te gustarán más o te gustarán menos, pero los datos es que el independentismo baja. Ha bajado, eso es una realidad. Entonces, es una evidencia. ¿Qué propone Alberto Núñez Feijóo en ese sentido? Yo no lo sé. Y me gustaría también saber qué propuesta tiene. Yo no lo sé, pero igual es una gran coalición, pero que eso es... tener en cuenta una cosa, que cuando hablamos de ese momento de abstención, que tú lo has valorado como un error y tú has dicho que era dramático, no es una jugada que se puede hacer a la ligera. Es decir, cuando tienes que abstenerte, y más para favorecer a un partido que no es precisamente cercano, en el caso del PP y el PSOE, cada uno es de derecha y el otro es de izquierda, aunque sean los dos constitucionalistas y tengan un rango a nivel nacional, eso pasa factura internamente. Es decir, se puede hacer lecturas muy puntuales. En algunos casos pueden salir bien o no, como fue la investidura de Mariano Rajoy, puede haber sido el Ayuntamiento de Barcelona, puede haber sido el caso del País Vasco, pero son jugadas muy puntuales y muy extremas, de las que ya se ha visto la factura que supone luego. Entonces, no esperemos que otro utilice esa carta cuando sabemos qué factura le va a pasar a su militancia, lo que puede desmovilizar y lo que puede suponer también el hecho de que pues no es una jugada fácil políticamente.
las consecuencias son muy graves. Claro. Entonces, no puedes invitar en este caso a Feijóo o al Partido Popular a decir, no, mira, tu salida debería ser la abstención. Desde luego que hay que hacer otra lectura y un poquito más. Pero lo que no me vale tampoco es eso de que se caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Quiero decir, es que cuando uno no quiere que pase algo, si puede evitarlo, pone los medios para que eso pero pase. el medio es votar ahí ya o abstenerse. Bueno, entiendo qué quieres decir eso. No, quiero decir, cuando Alberto Núñez Feijóo sale ahí y dice, no, es que el PSC va a hacer sí o sí presidenta a Puigdemont. Bueno, usted tiene algo, quiero decir, yo entiendo que eso no va a pasar, pero ¿qué propone usted? Quiero decir, porque entendería esa crítica cuando el Partido Popular ha dicho, oye, voy a intentar que usted no sea presidente. Lo que quiere decir Núñez Feijóo es que si Esquerra Republicana no hace a ella presidente, la segunda opción es Puigdemont, no Illa, porque ya no tiene más apoyos o no podría tener más apoyos que la propia Esquerra Republicana. Y sin embargo, Puigdemont podría tener los apoyos del separatismo, incluso a lo mejor de Illa, si el pacto abarca una extensión superior a la propia Cataluña, que es lo que yo creo que puede pasar, desgraciadamente. Bueno, pues vamos a seguir escuchando más reacciones en torno a este bloqueo en Cataluña. Hablaba así el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, hacía referencia a la ley de amnistía. Pasa mucha factura a los partidos nacionales en España pactar con el independentismo, ser colaboracionistas del independentismo, y en Cataluña pasa factura al independentismo su colaboración con partidos nacionales o con el gobierno de España. La amnistía no se ha hecho pensando en Cataluña, se ha hecho pensando en que haya gobierno en España. Si alguien quiere hacer una relectura, está en su derecho, perfectamente, pero lo cierto y verdad es que todas estas estrategias responden a una clave estrictamente de interés político. No creo que se haya hecho con la intención de... Unos llaman de perdonar y otros se niegan a ser perdonados. Lo llaman de otra manera, justicia, no sé. Fran. Pues yo discrepo de lo que ha dicho Emiliano García Paje, porque creo que al final la historia de nuestro país se construye por personas que ceden, que reculan y que son capaces de llegar a acuerdos con los que al final son muy diferentes a ellos. Yo no lo he vivido, pero creo que la etapa de la transición, el año 1978 y los años, pues bueno, en esa época, ¿no? Creo que fue un claro ejemplo. Quiero decir, líderes comunistas que estaban combatiendo la guerra civil, que se sientan con exministros de Franco a intentar hacer una constitución, falangistas reconvertidos a demócratas, republicanos que aceptan una monarquía. Quiero decir, es que al final decir que, claro, la amnistía perjudica en Cataluña a los partidos independentistas y perjudica a los partidos nacionales en el resto de España, pues a lo mejor es verdad en cuanto a resultados electorales, pero es que a lo mejor es a la larga bueno en cuanto a convivencia. Quiero decir, es que si nadie se mueve del tablero, como desliza Emiliano García Paje, y mira que coincido con muchísimas de las cosas que dice, pero es que si nadie se mueve del tablero, vuelvo un poco a la pregunta que lanzaba antes. Quiero decir, ¿qué propuesta tenemos? ¿Seguir encarcelando políticos que se sigan saltando las leyes? Algo habrá que hacer, ¿no? Y creo que al final es muy valiente por parte de todos los partidos que ceden, aunque tenga un coste electoral en algunas regiones, ¿no? Sí, yo creo Fran, yo creo que no te lo crees. Es muy loable, de verdad que es impresionante el esfuerzo que has hecho para justificar la ley de amnistía, pero ¿no? Vamos a ver, está claro que la ley de amnistía es a cambio de 7 votos. Y eso yo creo que es tan indiscutible como que ahora es la hora que es y mañana que saldrá el sol. Es indiscutible, es decir, es una cesión porque no es una propuesta ideológica del Partido Socialista. El Partido Socialista es imposible, además lo ha dicho por activa y por pasiva, antes de este momento histórico, concreto y determinado, no es partidario de la amnistía en estos términos que se ha pactado. Que además, siendo generosos, roza la constitucionalidad. Ya veremos, hay informes contradictorios y está el Tribunal Constitucional que tiene que decir lo que sea. Pero está claro que es una compraventa de votos por amnistía. Y ahora justificar que es equivalente a la transición, yo creo que es una exageración bastante considerable. Yo ahí sí que pienso que comparar el proceso de la amnistía con el de la transición me parece un tanto exagerado. Y dentro de las filas, permíteme acabar, incluso dentro de las filas del independentismo,
que haya una serie de personas que han tenido que enfrentarse a la justicia, tragarse 3 años de cárcel, para que ahora la persona que se fue de rositas en un maletero tenga que volver para ser coronada presidente, la verdad es que no es un relato que se pueda comparar al de la transición. Yo ni comparo ni dejo de comparar. Lo que quiero decir es que creo que al final tenemos que... Es verdad que los que opinamos de política, como decía al principio, nos gusta mucho pues bueno, ¿no? analizar y hacer muchas hipótesis, pero al final los resultados ahí están. El independentismo baja. Ha bajado, sí. Con este tipo de políticas que les desarma el discurso. No comparemos, si queréis, con la transición. Igual me meto en otro jardín, pero en los peores años de la banda terrorista ETA, los sucesivos gobiernos que hubo en aquel momento, tanto de signo socialista, pero también de signo popular, abrían el debate y se metían en el debate, por ejemplo, del acercamiento de presos. Bueno, pero no tiene nada que ver eso. Ya, pero eso es política penitenciaria, pero no es decir que no es delito el delito cometido y suprimir, claro, incluso modificar el Código Penal para alterar la malversación, para que no... Eso vamos, sí, pero Vicente, también era un debate muy... Yo ya te digo, no lo he vivido, seguramente tú sí, claro. Sí. Pero era un debate, o tenía muchos costes electorales, cuando salía José María Aznar en televisión y decía, oiga, mire, es que hemos trasladado a todos los presos de Canarias de ETA a la península para que estén más cerca de sus familias. Quiero decir, acabar con la política de dispersión, a lo mejor en aquel momento fue duramente criticado, un momento en que ETA todavía mataba, pero a día de hoy yo creo que hay que reconocer que todo ese trabajo que hicieron esos políticos de mucho signo, bueno, o de 2 signos, PP y PSOE, fue bueno para que hoy en día no haya una banda terrorista. Evidentemente no será comparable ni a la transición ni a todo lo que ha pasado en Cataluña, pero es que si nadie se mueve del tablero, como proponen algunos políticos de PP, de PSOE y de otros partidos, quiero decir, está claro el razonamiento. ¿No? Por cierto, la ley de amnistía que sigue su curso, hoy ha pasado por el Senado, Vicente Ibor, con esa mayoría que tiene el Partido Popular, se rechaza. Pero el Senado lo único que puede hacer es retrasar la aprobación. Ahora se aprobará en el Congreso. Luego los jueces tienen que aplicar la ley de amnistía con todas las suspicacias que conlleva la posible constitución o no, con las cuestiones prejudiciales a nivel europeo y con la decisión última del Tribunal Constitucional. Se dice siempre que por la composición del Tribunal Constitucional, por Conde Compido, ya es seguro que la va a convalidar. Yo sigo creyendo en el Estado de Derecho y sigo creyendo que harán un trabajo profesional y si es constitucional lo dirán y ya está, y si no lo dirán también y la rechazarán. Pero en todo caso, ahora es un camino que desde luego está ya allanado con el escollo del Senado. No se puede hacer otra cosa más que retrasar y a ver qué pasa. Bueno, pues veremos qué pasará, seguiremos de cerca. Seguimos analizando los resultados de las elecciones en Cataluña. Tanto el presidente de la Generalitat, Carles Mazón, como Diana Morant estaban satisfechos ante los resultados de las elecciones catalanas. Les pregunto, ¿la caída del independentismo va a abrir la puerta a los problemas, a los temas, a la agenda valenciana, Santiago? Yo creo que para nada. Ni el derecho civil, ni el agua, ni el debate de la lengua, ni la financiación van a tener cabida en este momento, porque sigue habiendo un condicionante que son los 7 votos que necesita Pedro Sánchez para gobernar, y ahí va a estar el arancel que va a impedir a la Comunidad Valenciana que pueda seguir reclamando una mejor posición en la financiación, un debate sobre el agua y otras cosas. El derecho civil valenciano, que de hecho mañana, si no recuerdo mal, se informará sobre el tema del recurso de amparo que se ha planteado. Es decir, todos esos temas van a seguir en la cuneta política. No nos beneficia para nada que gobierne Salvador Illa en Cataluña si realmente consigue esa gobernabilidad, Fran. Yo creo que la agenda valenciana, que como bien decía Santiago, comprende esos temas y creo que muchos más, ¿no? No tiene demasiado que ver con quién gobierne en Cataluña, porque en Cataluña han habido muchos gobiernos de signos políticos distintos y la agenda valenciana o la no agenda valenciana ahí ha estado. Creo que eso es una asignatura pendiente de todos los partidos que conforman les Corts Valencianes, de la derecha y de la izquierda, que de algún modo, por a lo mejor una transición valenciana complicada que hemos vivido, pues no hacen el lobby que tienen que hacer en Madrid o se producen situaciones que a lo mejor pues bueno, no dan para que esos debates se produzcan. Pasó hace poco con el derecho civil valenciano y ha pasado con otras cuestiones. En ese sentido, no creo que las elecciones catalanas ni sirvan para mejorar este asunto ni para empeorarlo. Sí, Vicente. Totalmente de acuerdo, pero entrando en el derecho civil valenciano es una lástima que lo único que hace falta es que los partidos nacionales que tienen representación en la Comunidad Valenciana
lo mismo que dicen aquí, sean capaces de trasladarlo al Parlamento, porque solo con las dos mayorías, es decir, con los votos de ambos partidos, sería suficiente para avalar una mínima reforma constitucional. Estamos hablando de 2 o 3 palabras de un artículo que permitirían la aplicación del derecho civil valenciano, con lo cual es una pena. Pero efectivamente coincido completamente que no creo que afecte para nada a la agenda valenciana. Derecho civil valenciano, mañana, como decía Santiago, se nos dará más datos. Tuvieron la oportunidad también de meterlo en el Congreso, sí, con aquella modificación de la reforma. De la discapacidad, pero no ha sido momento posible. Ahí clave, pero no hay manera de sacarlo adelante. No hay manera, y la verdad es que la lectura que ha hecho Vicente ha sido bastante acertada, ¿no? Es decir, hay una lectura a nivel autonómico. Se han implicado muchos políticos, prácticamente de casi todo el arco político, excepto Vox, defendiendo esta... Y Ciudadanos, que en paz descanse. Sí. Sí, ya no tiene representación parlamentaria y queda un poco fuera del arco político de primera división, por decirlo así. Pero sí que han mostrado un compromiso, en muchos casos férreo, con el derecho civil valenciano, pero luego cuando el mensaje ha llegado a Madrid, pues a nivel nacional no se le ha prestado la debida atención. Y eso es una cuestión de comunicación interna dentro especialmente de los dos grandes partidos. Totalmente de acuerdo. Por cierto, nombrabas Ciudadanos, descanse en paz, decía. Bueno, ya les quedaba Cataluña. Fran, desaparece del arco parlamentario catalán también. Sí, al final... Y la marca vuela. Al final parece ser que, aunque como bien decía Vicente al principio del programa, parece ser que se atrincheren, ¿no? Pero bueno, se atrincheran para mantener el nombre, o por lo menos formalmente, no lo sé qué harán al final. Sí, sin recursos, sin... Es complicado que hagan. Creo que de alguna manera están obligados a realizar la campaña de las europeas porque todavía tienen representación en Europa, tienen unas subvenciones para poder realizar esa campaña y demás. Entiendo que todavía queda algún romántico en el partido, claro. Pero bueno, creo que era la crónica de una muerte anunciada. Hablamos de una marca que fue clave en Cataluña, Vicente. Que ganó las elecciones, sacó más de 1 millón de votos y renunció, no hace falta, y renunció sorprendentemente a intentar una investidura, aunque fuera condenado al fracaso. Yo creo que ese fue el error fundamental, porque si a ti te votan para intentar ser presidente de la Generalitat y cambiar las cosas, aunque no den los números, tú te presentas y cara a tu electorado cumples con el mandato que has recibido. Creo que eso fue clave para que en este caso, con una buena candidata, con un buen resultado, muy buen resultado, pues en este caso perdió la oportunidad de consolidarse en Cataluña, y luego el salto de Ciudadanos a nivel nacional tampoco ha sido lo esperado, aunque llegó también a tener un buen resultado, pero ha sido realmente el final de Ciudadanos. Desde luego, ni los ayuntamientos, ni las comunidades autónomas, ni desde luego creo que ahora en Europa vaya a tener ningún tipo de representación. 8 partidos políticos, lo contábamos a micrófono cerrado, entran en el Parlamento de Cataluña. Es curioso, ¿no?, la idiosincrasia de cada territorio en España, y sobre todo 4 de derechas, 4 de izquierdas. Complicada la gobernabilidad también. No solo complicada la gobernabilidad, que de hecho venimos de una legislatura en Cataluña que ha sido de las más largas de las últimas etapas, ¿no? Veníamos de una temporada de decir, bueno, año y medio, 2 años, dices, ya convocarán elecciones en Cataluña. Sí que es cierto que ha sido la última etapa ha sido bastante estable a nivel de convocatoria y acercarse a agotar esa legislatura. Con 8 partidos será difícil la gobernabilidad, a no ser que se salga ya desde el punto de salida de tener que hacer muchos pactos y mucho diálogo, cosa que veo harto complicado. Entonces sí que pienso que a lo mejor, como en momentos del tripartito, las legislaturas serán más cortas, a expensas o incluso una posible repetición de elecciones que beneficie a los partidos con más representación. Salvador Illa, la figura que nos daría para un programa aparte. Fran, estos días en prensa se comparaba un poco la figura de Salvador Illa con la de la nueva secretaria de los socialistas valencianos, Diana Morant. 2 perfiles diferentes, les une haber estado en un ministerio. Desde luego les une la labor de gobierno a nivel nacional, ¿no? Yo creo que al final el camino que ha culminado en estas últimas elecciones Salvador Illa, pues como decía al principio del programa, creo que es un camino lógico que va encaminado pues con las políticas que ha iniciado el gobierno de destensionar toda la cuestión catalana, que va encaminado a ese nuevo tiempo del que se hablaba, con los ciudadanos votando cosas distintas, ya no votan tanto independentista. Podemos incluso decir que hay una mayoría no independentista en cuanto a voto numérico. Creo que es una buena noticia.
noticia, ¿no? Y bueno, yo creo y espero que Diana Morán pues, sea lo que Salvador Illa al PSC, pues lo que lo sea ella al PSPB, ¿no? Espero que así sean las próximas elecciones y creo que así será, vaya. Vicente, yo no creo que esté de acuerdo con esta a ver, apreciación. de aquí a las elecciones que vienen queda mucho. Hay mucho, pero yo creo que en estos casos Carlos Mazón está haciendo una labor que ha roto moldes porque está cumpliendo su programa electoral a pie juntillas con el que ha ganado las elecciones y por lo tanto, en mi opinión, además siempre se dice que la segunda legislatura no se gana, o sea, lo que haces es no perderla, es decir, si tú cumples con el mandato representativo que has tenido, la segunda legislatura es muy difícil perderla. En este caso Mazón ha empezado muy bien, vamos a ver cómo sigue, es una figura política potente y de primer orden. Han puesto a Diana Morán, que también está en el Gobierno de España, que también es una figura potente, desde luego muy diferente a lo que había hasta ahora, con todos los respetos, pero aún así yo creo que aún es pronto para una alternativa y espero que dure otros 20 años de Gobierno del Partido Popular. Santiago Salvador Illa. Yo creo que los comparativos son odiosos. Salvador Illa se dejó el ministerio para implicarse plenamente en Cataluña y Diana Morán no deja de soltar el ministerio. Si tiene que hacer cábalas con la agenda para que el día que quiera hacer algo de política tenga que meter un acto como ministra, va a ser bastante complicado. Entonces, es decir, pienso que ser candidata a presidenta de la Generalitat requiere un sacrificio, implicarse. Es decir, vimos a Carlos Mazón recorrerse todos los pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana durante 2 años antes, es decir, de hecho metió al PP en un modo de campaña permanente durante 2 años y no vemos ese ritmo en Diana Morán. Sí que es cierto que todavía es pronto, pero a lo mejor cuando quieres ser presidente o presidenta de la Generalitat, en este caso, hace falta un nivel de sacrificio mayor y sacrificar a lo mejor tu tarea en el ministerio. Sí, debería dejarse Diana Morán, aún es pronto, yo creo, Fran. Yo creo que los valencianos, uno de los problemas que tenemos, y yo me incluyo entre ellos, es que muchas veces reclamamos una cosa y al mismo tiempo la contraria. Muchas veces en foros de corte valencianista nos hemos quejado de no tener representantes valencianos, ministros y ministras valencianas en el Congreso, ¿no? La verdad es que puede fallarme la memoria, pero no recuerdo en los últimos años un ministro valenciano, o al menos un ministro valenciano de peso. Bueno, sí, correcto. Mira, me falla la memoria. Pero creo que es muy importante tener una ministra valenciana en el Congreso y creo que no está reñido con poder liderar la oposición y el liderazgo orgánico del partido. Quiero decir, al final el PSPB es un partido en el que hay muchísimas voces en distintas instituciones y que, vamos, a mí creo que me viene genial como valenciano que la portavoz del principal partido de la oposición de la Comunidad Valenciana esté también en el Gobierno de Madrid. Creo que es interesante que haya una voz valenciana en Madrid. Bueno, pues es proyección también, yo creo que ahí estamos. A ver, yo lo que creo que lo que busca es un protagonismo que evidentemente siendo ministra tiene más, pero como dice Santiago, parece a priori que no es una implicación al 100%, sino a tiempo parcial. Eso es lo que parece. Yo lo que me gustaría es echar el guante y decir y ver dentro de un tiempo que aporta en Moncloa tener esa candidata, en qué se traduce. Quiero decir, se traducirá se traducirá en que hay una ministra valenciana en el Congreso y que al final esa sensibilidad valenciana de muchos temas pues está de primera mano allí. Sí, pero en concreto. La agenda valenciana. Ya, bueno, es que la agenda valenciana, claro, es un tema que no se trata de tener una ministra o no, pero evidentemente tener una ministra dentro del gobierno siempre será mejor que no tenerla. Yo creo, insisto, creo que no está reñido con liderar el partido. Eso es como cuando decían, oiga, ¿cómo va usted a liderar el Partido Popular desde Alicante? Oiga, pues se puede, ¿por qué no? ¿Por qué claro no? Que sí. Claro que sí, no, pero también había no voces. Tiene los mismos derechos que Valencia y Castellón. No, pero quiero decir que no es Comunidad Valenciana igual. Sí, pero también había voces críticas desde Valencia que criticaban eso. Quiero decir, al final no podemos querer tener ministros, luego no quererlos. Quiero decir, creo que es positivo que la líder del PSPB esté en el gobierno, claro que sí. Bueno, pues veremos qué pasa con ese bloqueo ahora mismo, como decían nuestros analistas, existe en Cataluña. Tras el resultado de las elecciones, el PSC gana con holgura, el independentismo pierde, pero de momento no salen los números para gobernar. Iremos sabiendo cosas en las próximas horas. Muy pendientes también de la Comunidad Valenciana. Ayer el presidente de la Generalitat presentaba el plan Simplifica. Decía Vicente Ibor que se trata de cumplir los objetivos de campaña. Este era una de las promesas de Carlos Mazón. El objetivo es reducir los trámites burocráticos y lograr una regulación más sencilla. Así lo explicaba el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. 3 pilares forman este plan: empresas, ciudadanos
y la propia Administración, que debe de corresponsabilizarse. Se presenta, por tanto, con el triple objetivo de conseguir una mejor regulación, más clara y sencilla, unas menores trabas burocráticas para todos y una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Es por eso que me congratula anunciar que una de las principales medidas será, en primer lugar, la aprobación de un decreto ley de simplificación administrativa que afectará al conjunto de entidades de la Comunitat Valenciana. Conjunto de entidades de la Comunitat Valenciana, no solo de la Generalitat. Por tanto, también a las administraciones locales, para que la transformación y la simplificación de la Administración llegue a todos. Con el cambio que se produjo en la Comunidad Valenciana hace casi un año, se puso en marcha, ya hace un año, la máquina de la simplificación, de la digitalización, para hacer de esta tierra una tierra más abierta y más dinámica. Vicente Ibor, Plan Simplifica, ¿cuál es su valoración? Sí, la verdad es que hacía mucha falta. Es decir, no solo a nivel general, como decía el presidente, sino que estamos acostumbrados a que los retrasos de la Administración sean asumibles, los normalizamos que tú pidas una licencia menor para hacer una reforma en tu casa y tarde 6 meses, o que tú pidas una licencia de obras para hacer un edificio y tarde 3 años, o cualquier gestión con la Administración tengas que esperar un silencio administrativo que además es negativo para luego tener que hacer la denuncia de mora, hacer el recurso, y al final te das cuenta que la relación con la Administración es tortuosa para los ciudadanos, para las empresas y para la gente que genera riqueza. Por lo tanto, es una proposición muy interesante. Ahora hay que ver cómo se desarrolla. Claro. Hay que ver cómo se desarrolla legislativamente y reglamentariamente y cómo se ejecuta. Pero a priori, desde luego, creo que va a haber una coincidencia total de la ciudadanía a favor de que por fin haya un plan. Además, es un plan, es decir, no es una medida aislada. Cuando estamos hablando de un plan es un conjunto de medidas de todo tipo dedicadas a una cosa tan fácil y tan sencilla como que es facilitar la comunicación y los trámites entre la Administración y el ciudadano. Yo creo que a priori no puede fallar. Bueno, pues será una asignatura pendiente, como decía Vicente Ibor. Veremos cómo se ejecuta, porque una cosa es el plan y luego la realidad. Santiago. Lo sorprendente para mí, lo más sorprendente de esto es que Carlos Mazón se ha atrevido a ponerse plazos y decir, no, va a haber cosas que estarán para junio de este año, va a haber cosas que estarán para enero de 2025. Y más cuando nos enfrentamos al monstruo burocrático de la Administración. Es decir, estamos acostumbrados a que ir a la Administración es David contra Goliat, me parece poco, ¿no? Y lo que pretende este plan es que la Administración sea un acompañante casi en tu proceso. Es decir, a una Administración que sea transparente con tu historial médico, que sea útil, porque muchas veces, es decir, tenemos que estar haciendo el formulario 3B y todavía vamos a la Administración con la fotocopia del DNI cuando o subir la fotocopia en PDF cuando nos hemos presentado con el certificado digital, cosas totalmente absurdas. Entonces, a mí me parece que esto es un proyecto, porque no es una sola ley destinada a mejorar la calidad de vida, implementar todo lo que se está trabajando a nivel de empresa, de gran empresa privada, de robotización, de inteligencia artificial, de agilidad de procesos, aplicarlo a la Administración pública. Y pienso que esto nos va a ayudar en nuestro día a día, desde el pago de tasas, reformar un baño, a la hora de abrir una empresa, un comercio, un local. Es decir, nos va a afectar a la hora de pedir una prestación, es decir, a todo el conjunto de la ciudadanía. Con una declaración responsable, por ejemplo, simplemente. Por ejemplo, correcto. Una parte de las cosas. Eso habrá que aumentar las medidas de inspección y control, evidentemente, pero al menos no es hecho la solicitud y ya veremos cuándo me contestan, si me contestan. Entonces pienso que ahí hay un cambio entero de mentalidad que se propone desde la Administración, muy ambicioso y con plazos, lo que es más sorprendente, porque sabéis, todo el que ha trabajado en Administración Pública y es político sabe que enfrentarse a tocar algo y ponerse plazos es jugársela. Pero incluso entre administraciones, y Fran lo sabe seguro, que todavía sigue la Administración local. Cuando yo era alcalde de Paiporta, tenemos un barranco. Y el barranco de vez en cuando hay que limpiarlo, pero el barranco no es del Ayuntamiento, es de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Para pedir autorización para limpiar el barranco, teníamos que mandar una instancia
tardaban 3 o 4 meses en contestar, había que reiterar la instancia, al final dices lo voy a limpiar porque si no esto va a ser un desastre y te ponían una sanción. Eso entre administraciones y Fran seguro que lo sabe, sabe de qué estoy hablando. Con lo cual, claro, eso me imagino que espero que eso también tome en solución este plan. Fran, ¿cómo se valora el plan Simplifica? Hemos hablado de ese barranco que compartimos. Lo hemos hablado Fran y yo muchas veces por eso. A ver, a priori todo lo que sea simplificar, yo también, como decía Santi, pues trabajamos mucho con la administración, pues desde la agencia tributaria, la seguridad social, extranjería, los propios juzgados, por ejemplo. Ha dicho el presidente Mazón una cosa que, bueno, yo creo que hay que cogerla un poco con pinzas. Dice, bueno, con el cambio de gobierno ha llegado la transformación digital. Bueno, la transformación digital es algo que desde hace ya mucho tiempo se está implementando desde todas las instituciones, de todos los signos políticos, y creo que evidentemente es fundamental, ¿no? Pero mucho cuidado también, creo que hay que tener mucho cuidado con esto, Vicente lo ha apuntado también, en una parte de las cosas. Es decir, no puede ser, yo creo que todos recordaremos el triste caso que pasó no hace mucho en la ciudad de Madrid, de un restaurante que se abrió sin, bueno, no me sé la letra pequeña, pero bueno, ahí faltaban inspecciones y demás, y al final hubo una explosión de gas porque habían materiales inflamables, murió una persona y demás. Mucho cuidado con eso. Quiero decir, una declaración responsable, bueno, la responsabilidad civil es limitada a lo que uno tiene y la responsabilidad penal luego habría que verla. Quiero decir, cuidado con las precipitaciones también, ¿te refieres, Fran? Claro, creo que hay que ver esto. Luego también el presidente ha dicho, bueno, la transparencia. Yo no estoy de acuerdo. Quiero decir, yo no creo que este gobierno sea más transparente. Creo que, por ejemplo, están desmantelando la Agencia Valenciana Antifraude, por ejemplo, están cambiando el Consejo de Dirección de Apunt, y creo que no, aunque lo diga el presidente en la presentación de ese plan, que bueno, no deja de ser un plan y una buena intención, creo yo, pues creo que no va encaminado a hacer más transparente la administración, creo que va encaminado a simplificar, pero creo que no tiene nada que ver con la transparencia, que lo ha dicho y me pareció que no pintaba mucho. Lo de Apunt, lo que había en el Consejo de Administración era la antitransparencia total. Pero ahora se está intentando dar una normalidad, igual que la Agencia Antifraude, no han cambiado todavía el director. Por cierto, yo creo que Joan Linares lo ha hecho extraordinariamente bien, pero en todo caso están buscando un sustituto con un consenso. Yo no veo que haya un ataque con eso. Transparencia, en fin, yo aparentemente y desde fuera, yo no estoy en el Consejo, veo que hay. Pero hablando de la digitalización, como Fran es abogado y nos conocemos por eso, no tiene ningún... A ver si se meten ya a la Administración de Justicia. Para que la gente lo entienda. Los abogados y los procuradores tenemos que presentar todo telemáticamente, todo a través del Exnet, una plataforma. Estupendo. Y luego te requieren para que aportes las copias en papel. Cuando llega el archivo digital al juzgado, automáticamente lo imprimen y lo pasan a Fiscalía, las copias y tal. ¿Qué sentido tiene? Habrá que tomarse en serio, Fran, la digitalización en los procedimientos de la justicia. Claro, sobre todo en la justicia. Me has quitado lo del Exnet de la boca, de que desde luego creo que es una de las cosas, ha sido uno de los intentos de digitalización más torpes que se ha hecho en la administración. Pero sí que es cierto que cuando se está buscando un proyecto, además, integral, que comprometa a administraciones dependientes de la Generalitat, diputaciones, ayuntamientos, Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pues parece un proyecto ambicioso y coherente, ¿vale? Porque si tengo que irme al Ayuntamiento de Torrebaja y tengo que ir con la foto que pide el DNI, pero para la Generalitat luego tengo que hacer un proceso electrónico y no hay una intercomunicación, es un horror. No caigamos en el error de poner el ejemplo de Madrid, porque una cosa es la licencia de apertura y otra es la licencia ambiental. Sabéis que es necesaria para la licencia de apertura. Es decir, la licencia de apertura simplemente para una actividad inocua, como un despacho de abogados, es una cosa, y otra es el requisito de una licencia ambiental que ya compromete el riesgo para el medio ambiente, para personas, salud, seguridad en el trabajo y demás. Entonces, no creo que vaya a estar lo ponía como ejemplo en el sentido de que no nos precipitemos, ¿no? ¿Dónde está el límite? No va a ser una puerta a decir, puedo montar hasta un parque eólico con una declaración responsable. Bueno, yo no he visto la letra pequeña del plan, pero yo lo decía en el sentido de, quiero decir, hay cosas que sí o sí van a tener que pasar por un proceso burocrático. Quiero decir, al final, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, no sé, con la alimentación o con, por ejemplo, una fábrica, no lo sé, de químicos o de plásticos. Quiero decir, es que eso tiene un proceso y el proceso al final es el que es. Y que sea lento no significa que necesariamente sea malo. Que sea lento también puede significar que hay una seguridad jurídica, ambiental. Quiero decir, es que hay muchas cosas que a lo mejor ralentizan eso,
pero bueno, pues pasa que a lo mejor pues no pasa como en otros países que las fábricas pues tiran el desagüe a una acequia. Quiero decir, es que eso hay que mirarlo. Yo al menos mi experiencia, yo he sido empleado de Baeres, he trabajado en medio ambiente y puedo decir que mi experiencia muchas veces estaba en el tapón administrativo. Es decir, claro, los técnicos hacen un trabajo ímprobo muchas veces porque son conscientes de que aprobar una propuesta desde un simple lavadero de coches, que también contamina y tiene que tener un control con las aguas que echa y cómo debe depurarlas, hasta un parque eólico o una central solar o un vertedero, debe tener unos controles adecuados, pero muchas veces entre el Ayuntamiento, Confederación Hidrográfica, Administración Autonómica, si tiene que tener implicaciones se pierde en ese, no precisamente en el control de los técnicos, sino muchas veces en que tiene que pasar de una administración a otra, estoy esperando este informe que no me cuadra con la del impacto ambiental, que tiene que hablar con Confederación Hidrográfica y se pierde. Es decir, no es el trabajo precisamente de control e inspección de los técnicos, no, muchas veces en esa maraña administrativa que se monta en medio. Eso es como lo que hablábamos de la LexNet. Quiero decir, hay, por ejemplo, una maraña en el sentido de que, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana trabajamos con LexNet, pero es que hay otras comunidades autónomas. Yo, por ejemplo, el otro día tuve un procedimiento en Teruel y trabajan con una plataforma distinta. Y en Cataluña también. Nada que ver con la que se trabaja en Madrid. Claro, creo que eso tiene poco sentido esto, ¿no? Claro, creo que tiene que ver mucho con la interconexión entre administraciones. Eso, claro, eso evidentemente, el ejemplo que has puesto, Vicente, de la Confederación, vamos, es que es palmario y al final te toca limpiar y que después te multen. Eso está claro, pero creo que muchas veces tampoco podemos caer en el mensaje de, ostras, es que es muy lento, es que no trabajan o sí trabajan, pero tal. Es que muchas veces eso tiene que ver con la seguridad, con el control, con, no sé, por ejemplo, los planes generales de ordenación urbana que ahora están tan de moda pues, por el tema de los pisos turísticos, ¿no? Claro, por ejemplo, hay un sector desregulado en algunos municipios que es el de la vivienda turística, porque los planes son del año 80 o 90, que esto no existía. Entonces, claro, pues, por ejemplo, mira, el Ayuntamiento de Alfafar, que lo gobierna el Partido Popular, con muy buen criterio, en mi opinión, ha paralizado durante un año las viviendas de uso turístico porque quiere inventar, vamos a decir, una regulación para esto. Pues claro, es que a lo mejor quieres abrir una vivienda turística y te piden que tenga una salida de humos, que tal, que... Es que hay cosas y cosas. Es que a lo mejor entra un turista a ese piso turístico y le cae el techo. Es que sí, quiero decir que estamos hablando de yo eso. Yo creo que el plan no habla de eliminar trámites, sino de agilizarlos. Claro. No es que va a eliminar, es agilizarlos. Ya hace tiempo empezaron las ventanillas únicas, que la verdad es que son las oficinas únicas. En el Puerto de Mancor, siendo alcalde, hicimos única, que es una oficina única que todos los ciudadanos pueden aportar ahí o vía telemática o por teléfono o por correo electrónico o personalmente todo lo que quieran dirigido a cualquier departamento del ayuntamiento. Eso ahora está extendido en todas partes. Sí, yo creo que en toda España es un avance. hay ya ventanilla única. Pero en todo caso no solo es eso, sino que lo que decía Santiago, que cuando que no pase de departamento a departamento y entre medio pasa un tiempo inasumible. Va a haber unos plazos, unos controles y lo que dices tú también comparto que tiene que haber una actividad inspectora especialmente rigurosa si realmente la agilidad va a reducir en cierto modo los controles previos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo abrí, en este caso, mi despacho, no sé si tu caso es el mismo, yo recuerdo, por ejemplo, que nosotros hicimos una declaración responsable y ya está, porque es una actividad que no requiere, de más permisos. Muchas veces a lo mejor la gente puede pensar que eso es muy complicado y ahí prácticamente el técnico del ayuntamiento te dice, tú levanta la persiana y ya iremos a mirar. Claro, habrá actividades que sí, y habrá otras que hay no. Un pliego descriptivo que te dice cuál es la peligrosidad de cada actividad. Claro, eso hay que mirarlo muy, muy bien para que no pasen cosas extrañas. Bueno, pues aplaudimos este plan Simplifica, como decía Santiago, un plan ambicioso. Lo más destacado es que pone esas fechas para ir cumpliendo. Hacía referencia, Fran, al tema de los pisos turísticos. Estamos en los minutos finales, pero esto es un tema que preocupa y ocupa ahora mismo a todos los gobiernos, especialmente también en la ciudad de Valencia, Vicente Ibor. Sí. Veremos cómo se controla, porque ya vemos las ciudades cómo van desapareciendo los locales, los comercios, para convertirlos en pisos turísticos. Claro, es que hay que poner un coto, es decir, no es posible. A ver, por un lado, el emprendimiento del que quiere ganar dinero convirtiendo pues, un inmueble que tiene en piso turístico está bien, pero con una mesura, porque al final crea unos problemas en el vecindario donde se implantan. Entonces, yo estoy convencido que ahí hay que tomar... A ver, ni una prohibición, ni reducir las posibilidades del turista que se pueda alojar en la ciudad o en la comunidad, ni mucho menos, pero que sí un control de que la actividad
se ejerza de forma responsable, como ocurre por ejemplo, con los hoteles, como ocurre con otros lugares de alojamiento. Yo creo que eso hay que regularlo, sí, porque se nos ha ido las manos en todas partes, y en Valencia también. Y se nos ha ido también en las manos, sobre todo el precio, lo que provoca, las consecuencias, el aumento de Yo creo que también ahí hay un miedo a la competencia desleal. Cuando hablamos de bajos transformados en pisos turísticos, no hablamos de una competencia con el alquiler de un residente que quiere un primero, un segundo, un quinto piso. Y de hecho muchas veces, y yo al menos lo que yo vivo en Valencia y lo que vivo en mi barrio, es que hay hay locales que estaban abandonados y algunos incluso ocupados ilegalmente, que los dueños han decidido transformarlos en pisos porque los tienen ocupados regularmente, y se evitan un problema de que les ocupen el local, que se lo puedan desvalijar, o simplemente que se quede toda una pequeña calle de una ciudad como Valencia, donde sí que es cierto que hay mucha menos demanda de locales que hace 10, 15 o 20 años, y de repente empiezan a tener vida otra vez con otra segunda utilidad que no interfiere en lo que es el alquiler de una vivienda habitual. Bueno, en ese caso, desde luego, es uno de los ejemplos que podía variar ese tipo de negocio en ese local. Entiendo yo. Sí, pero hay que regular. Claro, sí. Totalmente. Claro, evidentemente no puedes prohibir, mientras no se genere una actividad delictiva, pues evidentemente no puedes prohibir ese tipo de actividad hotelera, vamos a decir. Pero claro, yo por ejemplo en mi municipio, y hemos presentado una moción en ese sentido para suspender durante un año ese otorgamiento de licencias a la espera de poder modificar el Plan General de Ordenación Urbana y adaptarlo a los nuevos tiempos. Yo en mi municipio, por ejemplo, tenemos ya 2 pisos turísticos registrados en el registro de la Generalitat Valenciana. Son 2 viviendas que hasta hace nada eran viviendas pues en régimen de alquiler o vivían unos propietarios y demás. Claro, esto evidentemente disminuye el mercado, la oferta de viviendas en alquiler, pero es que además, y yo creo que Vicente estará muy de acuerdo conmigo porque viene también del municipalismo, para los ayuntamientos es un problemón. Porque ¿quién viene a alojarse a lo mejor, y no significa que nuestros pueblos no sean bonitos, pero ¿quién viene a alojarse a Massanassa o a Paiporta o a Benetússer? Pues a lo mejor viene quizás un tipo de turismo un poquito menos adquisitivo, que a lo mejor es una despedida de soltero de unos señores de Holanda que te generan un problemón de convivencia en una comunidad y que tu policía local no puede atajar porque no puede sancionar y que tiene a toda la noche a los vecinos llamando. Quiero decir, eso es un problemón que los ayuntamientos, especialmente, ya no solo los de la Ciudad de Valencia, sino los del área metropolitana, tenemos que empezar a regular y atajar, porque al final los pueblos tienen que ser un poco también para vivir, independientemente de que haya los pueblos y las ciudades, independientemente de que exista el negocio, ¿no? Bueno, pues así están las cosas en tema de pisos turísticos. Supongo que lo abordaremos en otras tertulias. Vamos a terminar con una reflexión final de nuestros invitados. Hoy especial análisis de los resultados en las elecciones en Cataluña. Hemos hablado de ese bloqueo existente. ¿Qué va a pasar con la gobernabilidad? ¿Habrá de nuevo elecciones en Cataluña? Vicente Ibor, le pido un mensaje final como diputado tercero de la Junta de Gobierno del ICAF. Bueno, pues la verdad es que nos gustaría que se normalizara la situación política. Yo creo que cuando digo nos, digo a todos los ciudadanos en general. Pero desgraciadamente los resultados de Cataluña no acompañan y desgraciadamente, dada la polarización extrema de la política a nivel nacional, va a ser muy difícil que otra palabra que no sea bloqueo sea la que defina la situación en Cataluña. Muy bien, pues gracias como siempre por su análisis, Vicente Ibor. Santiago Calaforra, ¿cuál sería su mensaje? Que estamos, por desgracia, muy lejos de cualquier pacto estable a nivel nacional y a nivel autonómico en Cataluña, y que realmente no veremos cómo se va a desenvolver el laberinto catalán hasta después de las europeas. Muy bien, pues veremos qué pasa. Gracias, Santiago. Buenas noches. Fran Raga. Pues yo diré que, ahora a riesgo de reiterarme, más allá de las predicciones, creo que nuevo tiempo en Cataluña, bajada del independentismo y refuerzo de las políticas del diálogo que representa el PSC. Bueno, pues veremos también qué pasa. Gracias, Fran. Gracias a los tres. Buenas noches. Nosotros terminamos así. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 9 con un invitado especial. Va a estar con nosotros Juan Carlos Caballero, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Será mañana a esta misma hora. Gracias. Buenas noches.